desierto. A diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a todos quienes nos ven a través de la señal de Gamma Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado a Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Luego del informe presidencial, que fue muy optimista por parte del presidente Guillermo Lasso, y es bueno que sea así, le queremos preguntar al presidente de la Cámara de quienes hacen comercio cuál es la verdadera situación ya en el movimiento de la economía ecuatoriana. Hola Fernando, qué gusto estar en el programa. Un saludo para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Desde la perspectiva comercial y empresarial, la economía está recuperándose y eso es muy positivo. Se sabe que las realidades en la vida se las pueden ver desde una perspectiva optimista o desde una perspectiva pesimista, el vaso medio lleno o medio vacío. Nosotros desde el sector empresarial siempre nos toca por naturaleza ser optimistas y creo que hay razones y señales para ser optimistas. Si usted coge un indicador que todo empresario siempre ve, que es las ventas, la facturación, cuánto están sonando las cajas registradoras en el comercio, vemos que los datos son positivos, las ventas han venido creciendo. Y ya hemos llegado a los niveles de prepandemia del 2019. De hecho, en el 2021 ya se llegó a los niveles de ventas de prepandemia. No en todos los sectores y no en todas las provincias, pero en términos agregados, términos generales, ya alcanzamos los niveles de prepandemia y eso es una gran señal. Por eso es que en vez de hablar de reactivación económica, yo sí creo que hay que empezar a hablar ya de superación económica, porque los niveles... Profundización de la economía ecuatoriana, sí, de los niveles de crecimiento en el Ecuador. Es crecimiento, hay que superar los niveles del 2019, que no eran los ideales para el país tampoco, porque en esos momentos ese nivel de ventas y ese nivel de actividad económica no alcanzaba tampoco para generar el empleo que requiere nuestro país. Entonces hay que hablar de crecimiento económico y poner todo el enfoque de nuestra economía en crecer. Lo único que saca del subdesarrollo, lo único que nos puede generar bienestar a todos es que haya crecimiento económico fuerte y sostenido. ¿Por qué esta pregunta que no formulo solamente yo? Es indudable que las personas se confunden un tanto cuando dicen, pero no hay trabajo, la gente sigue desocupada, ¿cómo es que se mueve la economía? Esa es la pregunta. ¿A quién en la práctica y con mucha didáctica está explicando qué está pasando, por ejemplo, con las ventas? Usted dice crecen permanentemente. Sí, estamos creciendo en ventas, no se ve traducido enteramente en la recuperación del empleo. Es cierto que ese indicador del empleo todavía está pendiente. Si en pandemia se perdieron aproximadamente 550.000 empleos adecuados, un poquito más quizás, ya se han recuperado 350.000, pero hay una brecha que todavía no se recupera y eso se puede ver a diversos factores. Pero un factor clave para que no recuperemos todavía los niveles de empleo adecuados es el tema del código laboral. Las leyes laborales en nuestro país que hacen que al ser tan rígidas hacen que el empresario, especialmente el pequeño o el mediano, se lo piense dos veces antes de volver a contratar a las personas y trate de buscar o ser más eficiente o quizás con horas extras de los trabajadores que se quedaron, pues tratar de suplir las necesidades, porque obviamente hay un código laboral muy rígido. Si vemos el desempleo se ha mantenido y ya se recuperó, pero el subempleo, que es el empleo inadecuado, los que no tienen un empleo real como todos queremos, de calidad, ese pues todavía no se termina de recuperar y por eso es importante trabajar en varios aspectos. Uno de esos, el código laboral actual. Vamos a hablar del Código Laboral, vamos a hablar de la Asamblea, de la relación con el Ejecutivo, pero brevemente quisiera pedirle que nos dé una explicación que es sumamente importante. Cuando hay inversión del gobierno, obviamente estos dineros se riegan también en la ciudadanía, pero hasta hace poco se decía hay una gran deuda del gobierno con instituciones. Ahora vemos que el ministro de Finanzas va a pagar al IES, se ha comprometido, pero también la inversión pública, y esta ha estado frenada en los últimos tiempos. Quizá sí ha habido inversión pública y por eso ha llegado ese dinero para consumo dentro del país. A ver, la recuperación en ventas yo creería que se debe a dos razones.
Uno, el exitoso plan de vacunación. Eso generó que las empresas grandes, medianas y pequeñas en sí mismas busquen nuevamente reactivarse y salir adelante. Recordemos que por esencia un empresario, un microempresario, un emprendedor no se puede quedar de brazos cruzados. Si no me muevo, si no trabajo, si no redoblo esfuerzos en épocas de crisis, no hay cómo sostener el empleo, no hay cómo llevar el pan de cada día a la casa. Entonces hay que trabajar. Y ese impulso que dio el plan de vacunación exitoso hizo que las personas pues, puedan volver a reactivarse y que las ventas suban. Entonces yo creería que ese es el principal factor que hace que, además del efecto rebote propio de estar encerrados y luego abrir, hay un crecimiento natural. Es quizás la razón fundamental por la cual ya estamos alcanzando los niveles de ventas. Pero sí, el país necesita mucho más empleo y para eso la inversión, tanto pública como privada, es fundamental. El gobierno habla de que se puso la casa en orden y yo creo que eso es importante. Nosotros decimos que una cosa es la economía del Estado, otra cosa es la economía del sector privado. Y si bien es cierto, era importante poner en orden la economía del Estado, todavía el sector privado, el sector productivo, el sector que genera empleo, todavía necesita un impulso mucho mayor para poder generar el empleo que requiere nuestro país. En términos concretos, ¿qué es lo que requeriría del gobierno? Bueno, el entorno económico, lo que hemos dicho normalmente. Es decir, que Ecuador sea un país atractivo a cualquier tipo de inversión, sea inversión nacional, inversión alianza público-privada, inversión extranjera, inversión internacional, de donde sea que provenga y de cualquier sector. Es decir, que hacer negocios en nuestro país sea más amigable, más favorable. Cuando el entorno es atractivo, las inversiones fluyen. Y eso es algo que solamente puede hacer el gobierno. Eso no lo puede hacer el sector privado. Entonces, lo que se requiere principalmente es que se cree un entorno atractivo. Ahora, yo pienso que el gobierno va avanzando en la dirección correcta en lo que se debe hacer para generar este entorno. Quizás no con la velocidad que se requiere. Ahí sí hay una oportunidad de mejora muy importante. Pero también se requiere que los otros poderes públicos también apoyen para que de una u otra manera se pueda generar este entorno atractivo a la inversión. Recordemos que no solamente es lo que hace el Ejecutivo. Cuando hay inestabilidad política, las cuestiones no fluyen. La inestabilidad política es la principal enemiga de la prosperidad económica. Entonces, necesitamos, hoy más que nunca, una especie de consenso nacional entre todos los poderes públicos para temas económicos y temas de empleo. Porque la política puede esperar, pero la economía y el empleo, no. Hemos dicho al inicio que corresponde ser optimistas, pero ya en la práctica, y usted señala, crear ese entorno atractivo implica que todos estemos de acuerdo. Me refiero a los poderes del Estado y claro que haya una cooperación también de la ciudadanía. Pero estamos observando que ahora ya no solamente la crisis está en la Asamblea, sino que también en el ámbito judicial y por supuesto el gran problema de la inseguridad, esta violencia que se ha tomado el Ecuador, hace que no se pueda crear ese ambiente atractivo. Sí, definitivamente. A mí me gusta hablar que para crear un entorno atractivo necesitamos no solamente un factor u otro factor aislados. Esto en realidad es algo en conjunto. Si usted tiene una orquesta de música o un grupo musical y quiere que la música sea atractiva al oído de la gente, todos los instrumentos tienen que estar en el mismo tono, al mismo ritmo, en la misma melodía. De lo contrario, la música no es atractiva. Lo mismo pasa en economía. Para que el entorno sea atractivo, todo debe apuntar en una misma dirección. Tiene que haber seguridad jurídica, acuerdos comerciales, que se está caminando en esa dirección, pero que todavía no se concretan. La eliminación de tramitología o de tramitomanía en este país, que este gobierno emitió un decreto al inicio de su mandato, elevando a política pública de Estado la simplificación de trámites, pero todavía no se concreta como la ciudadanía y como el sector productivo lo requiere. Es importante. La ley laboral es clave también. La carga tributaria que se aminore también es importante. La eliminación del impuesto a la salida de divisas. Son varios factores que hacen que un entorno sea atractivo. No podemos solamente tomar una medida aislada. Todo tiene que ir en la misma dirección y la seguridad jurídica, que está dada también por la estabilidad política, que genere confianza y certidumbre, y ahí hay una tarea pendiente de toda la clase política. Los últimos acontecimientos políticos dentro de la Asamblea que han dejado de lado a la expresidenta Guadalupe Llori son hechos consumados. Ya el propio gobierno, a través del secretario de la Administración, entendió que es así. Lo que se debe pedir
en la actualidad es que el nuevo presidente de la Asamblea tenga una clara decisión de conducir la Asamblea en función de las necesidades del Ecuador. Y ahí sí viene el tema de la ley de inversiones que tendrá que volver a enviar el presidente, y lo otro, abrir el camino para que se trate esa modernización de la ley laboral que posibilite a que quienes no tienen trabajo lo puedan lograr. Totalmente de acuerdo. Y agreguémosle ahí el tema de la seguridad, que también pasa por la Asamblea y que también lo requiere la ciudadanía. Cuando usted le pregunta a la gente, las dos principales preocupaciones o las prioridades de la gente son dos: seguridad y empleo. Eso es lo que tiene que trabajar la Asamblea también para ir al unísono de lo que... Ya se ha ofrecido con la nueva administración que va a pasar esa ley de seguridad. Esperemos, porque la Asamblea que hemos tenido hasta ahora ha sido una Asamblea desconectada de las necesidades de la gente, que no está representando el sentir y el pensar de la ciudadanía y que le ha venido haciendo algunos desaires a la población. Entonces es importante que se conecte con la gente y empiece a trabajar en lo que es prioritario para la gente. Cuando los diferentes poderes públicos trabajen en una misma dirección, las cosas van a empezar a mejorar, porque la realidad es que para generar el empleo que necesita nuestro país, los niveles de inversión que se requieren son sumamente altos. Entonces, en temas de inversión, de economía y de empleo, tiene que haber un consenso nacional, ahí no nos podemos pelear, tiene que haber una única dirección que nos lleve por el camino del crecimiento. Los sectores sociales que anuncian igualmente reacciones ya en la calle deben entender que son parte y que sin duda esta segunda parte, este segundo año de gobierno y también de periodo de la Asamblea debería provocar el que tengamos una actitud diferente a nivel general, colectivo, todos los ciudadanos. Totalmente. Aquí tiene que haber estabilidad, tiene que haber certidumbre, tiene que haber confianza, y para eso todos tenemos que poner de nuestra parte. Cuando se analiza la gestión del gobierno, por ejemplo, se lo hace a veces desde posiciones muy opuestas, ¿no? Hay quienes piensan que todo lo que ha hecho el gobierno es positivo y casi que idealizan la gestión, pero hay otros que en cambio inyectan dramatismo o negativismo que no suma a la situación actual. El país se encuentra en una especie de punto de inflexión donde hoy más que nunca se requiere que todos sumemos para que el país se vaya hacia arriba, y ahí a todos nos toca poner de nuestra parte para generar esa estabilidad, esa confianza. Sí, hay que criticar al gobierno cuando las cosas no van de la manera correcta, y esperemos que el gobierno escuche lo que desde el sector privado hemos sugerido, lo que desde el sector privado hemos dicho, lo que desde otros sectores también se han dicho, pero siempre con una actitud constructiva y para sumar al desarrollo del país, no con una idea desestabilizadora que al final no suma para nada. Porque si queremos inversión, que esa está muy ligado a la primera prioridad, digámoslo de alguna manera, que es el empleo. Usted no puede hablar de empleo si no habla de inversión. Si a usted alguien le dice que va a crear empleo y no le dice cuánta inversión va a generar, eso es pura palabrería. Entonces es necesario atraer inversión. Que se haya negado un proyecto de ley de inversiones es un golpe a la inversión o a una herramienta más que se requiere en nuestro país para la inversión. Entonces todos tenemos que caminar en la dirección de la inversión y el empleo. De lo contrario, seguimos dando vueltas sin salir del subdesarrollo. Inversión, empleo, seguridad son prioridades que todos debemos en estos momentos sumar esfuerzos y ver en la misma dirección. Los sectores sindicales, los sectores sociales tienen que entender que se requiere de esa modernización de la ley laboral para que puedan tener la posibilidad de ingresos quienes están desocupados. Si no ocurre aquello, entonces no estarían defendiendo a los trabajadores, estarían defendiendo a los que tienen trabajo, pero no a esos 7 de cada 10 que no pueden llevar el sustento a su hogar. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Fernando Aguayo América. Encantado. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos inmediatamente. Vamos a dialogar con el doctor Carlos Estarellas. Se viene la Cumbre de las Américas, esta que ha sido polémica antes de que se lleve a efecto en California, Estados Unidos. Inicio de espacio publicitario.
La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3.750 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Agradecemos la presencia del doctor Carlos Estarellas. Él es experto en Derecho Internacional, ha sido en 2 ocasiones subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a hablar sobre la Cumbre de las Américas. También abordaremos el tema de Colombia. Recuerden que el 25 de junio es la segunda vuelta electoral en el hermano país del norte, pero como constitucionalista también le quiero preguntar cuál es su observación frente a la realidad política ecuatoriana. Yo decía que ha terminado una etapa, esta la de la señora Guadalupe Llori, que generó muchas críticas y quizá con razones, pero el establecer una nueva, con un nuevo presidente, debería ser aprovechado como una oportunidad para armonizar al país y para trabajar en sintonía con la nación, con los ciudadanos y hacer lo que corresponde. ¿Cuál es su opinión, doctor? ¿Se podrá lograr esto? Muchas gracias, licenciado, por la invitación. En realidad, el Ecuador enfrenta serios problemas. El problema de la seguridad es muy grave. El ingreso del narcotráfico al país es sumamente grave y hay una crisis económica. Entonces yo creo que es el momento en que todas las funciones del Estado trabajen o se unan para salir de estos graves problemas. Alguna vez oí un concepto sobre democracia que decía que la democracia es el régimen de las armónicas discrepancias. Y obviamente se puede discrepar sobre la manera en que se gobierna, pero sí se pueden llegar a acuerdos mínimos en este momento en que el país tiene graves enemigos, donde está la seguridad, donde está el narcotráfico, donde hay una crisis económica. Yo aspiro que esta nueva conformación de la Asamblea, con las diferencias que tenga, logren con la función ejecutiva coordinar acciones en beneficio del país, como es, por ejemplo, una ley para la seguridad de la ciudadanía, como es, por ejemplo, el principio de extradición. Hay un principio constitucional que alguna vez lo tratamos en este programa con ustedes, que no se extraditan nacionales, pero en el caso de narcotraficantes, ese principio fue, digamos, abierto en Colombia y en México. ¿Por qué no tratarlo en el Ecuador? Es decir, hay muchas cosas que en beneficio del país, a pesar de esas discrepancias, podrían ponerse de acuerdo. Más que nada, licenciado, porque no existe ninguna cárcel segura en el Ecuador. Peor para un narcotraficante. Si no podemos con los delincuentes comunes y hay todos estos problemas, imagínense, a algún narcotraficante no se tomaría la cárcel. Doctor, es el momento para racionalizar lo que implica el haber asumido las responsabilidades en cada una de las funciones, en todos los poderes del Estado, para trabajar, reitero, en conjunto a favor del país, porque si cada uno mantiene su visión y lo que quieren desde el ámbito político, cada uno de los sectores, entonces estamos perdidos. Licenciado, y hacer los cambios y las reformas que usted ha mencionado varias veces en este programa. En España, el franquismo, y Franco en particular, dejó atadas todas las leyes. Sin embargo, el rey de esa época, Juan Carlos, y el presidente del gobierno español, Adolfo Suárez, pudieron cambiar esas leyes en beneficio de España.
En el año 78 se dio precisamente el cambio de la Constitución. El cambio de la Constitución, las leyes franquistas, las cortes, y se reformó todo España. ¿Por qué en el Ecuador? Y la frase era, todo lo que está atado se puede desatar. Pero parece que aquí en el Ecuador todo lo que se dejó atado no se puede desatar y es causante de tantos problemas que tiene el país a diario. Además, doctor, para lograr redactar esa nueva Constitución se puso en manos de 4 intelectuales expertos en derecho constitucional. Uno de ellos fue el doctor Alfonso Guerra, que además fue vicepresidente del presidente Felipe González, socialdemócrata. De tal manera que se puede hacer algo así y buscar precisamente mejores condiciones y entorno legal para un Ecuador mejor. Totalmente, llegaron a un pacto que era el pacto de la Moncloa en beneficio de España. ¿Por qué no se piensa en el beneficio de la democracia y la estabilidad? De la democracia y la estabilidad. Mientras no se cambien esas leyes, aquí todo está atado, el Ecuador no va a poder salir adelante y peor enfrentar estos graves problemas contra el narcotráfico en una constitución y leyes accesorias que tienen atada a la democracia ecuatoriana. Vamos a hacer una pausa comercial, inmediatamente retornamos y vamos a abordar la Cumbre de las Américas en California, Estados Unidos. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3.750 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. En 1994 se dio inicio a la Cumbre de las Américas. La primera fue en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Ahora vuelve a ser en Estados Unidos, pero en California. Sin embargo, se ha presentado un gran problema por la invitación. Se dijo que no iban a invitar a los países en donde hay dictaduras, en el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua. Pero apareció el presidente Manuel López Obrador de México como padrino de todos y dijo que él no iría y que hacía campaña para que otros tampoco lo hagan porque no han sido invitados todos. Pero es que en la cumbre se habla de democracia, doctor. Lamentablemente, el señor López Obrador parece que está situado en otro ambiente o no ve lo que está sucediendo en América. No solo que la cumbre habla de la democracia y de la democracia representativa, sino que hoy el respeto a los derechos humanos es fundamental. Por eso los derechos humanos son de generaciones. Primera generación, derechos individuales; segunda generación, derechos colectivos; tercera generación, incluido el medio ambiente. Esos derechos humanos fundamentales se violan en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, solo para mencionar esos 3 estados. ¿Cómo es posible que se reúnan los jefes de Estado o los jefes de gobierno con los causantes de la violación de esos derechos humanos? Eso es absurdo, eso no tiene ningún sustento. Solo alguien como López Obrador, que me recuerda a lo que señalaba un profesor mío en la Universidad Católica, cuando yo era alumno, que decía lo peligroso que es un tonto con iniciativa. Digamos, puede decir que en los países donde se violan los derechos humanos, justamente a esos dictadores que no representan a la población de esos estados,
se los invite, incluido al señor Maduro, que es desconocido como presidente, o al presidente, entre comillas, Ortega, que es violador permanente, él y su esposa, de los derechos humanos. O en Cuba, donde todo el mundo trata de huir y ha existido y existe una tiranía que tiene quebrado ese Estado. Esa idea no tiene ninguna base, ningún fundamento y solo es politiquería barata de estos políticos que quieren con un populismo, no importando que el populismo sea de izquierda o de derecha, hacer un daño fundamental a América que no logra salir adelante. Y mire que en el caso de Cuba, al igual que el Mariel en los años 80, hay etapas en las que empujan la salida masiva de cubanos, como lo están haciendo ahora, generando un grave problema en la frontera de ingreso a los Estados Unidos. Entonces el discurso, por un lado, es el anti-imperio y por otro lado empujan a aquellos incluso que tenían dificultades para salir de Cuba, ahora les están facilitando para generar esos graves problemas en la frontera con Estados Unidos. Me recuerda una película famosa que se llamaba Cara Cortada, Scarface, donde Jimmy Carter, que era el presidente, le pide a Fidel Castro, abre las cárceles a los políticos que había metido, a personas que han sido reprimidas, violándole sus derechos humanos. Y Fidel Castro abrió las cárceles a los delincuentes más peligrosos. Los dejó salir. Alrededor de 300,000 personas fueron. Así es. Y generó en Estados Unidos un conflicto muy grave, porque fueron considerados pues como refugiados, que dio origen a esa famosa película de Cara Al Pacino, cortada con Al Pacino. Que vale la pena ver, ¿no? Sí. Para darnos cuenta de cómo actúan. Así Pero es. ¿por qué traigo al presente? Porque ahora también se ha dado una circunstancia similar. Esto de empujar para que se vayan y se generen problemas. Es decir, que el problema lo están transportando a los Estados Unidos, como es el problema venezolano que ha sido transportado o trasladado a toda América Latina, incluido el Ecuador. Es decir, que el problema de Venezuela ya es tan grande que lo ha trasladado a América Latina, como Cuba traslada permanentemente su problema hacia los Estados Unidos. Y ahora en Venezuela se han publicado libros para que se eduquen y aprendan los estudiantes con obligatoriedad, en donde se dice que la crisis, la pobreza y todo lo que le sucede a Venezuela es por culpa de los Estados Unidos. Simple y llanamente, ese es el absurdo de Maduro de acusar a los Estados Unidos de un problema generado desde Chávez y que obviamente se agravó por la ignorancia para gobernar de Maduro, ¿no? En forma directa, doctor, el 19 son las elecciones en Colombia. Gustavo Petro quedó primero en la primera vuelta electoral, pero se dice que tiene una gran posibilidad de sumar 12 millones de votos el señor Hernández. ¿Será factible esto? Hay varias reflexiones. La primera, que en política, como usted tanto conoce, todo puede pasar. La segunda, que el que gana la primera vuelta no necesariamente gana la segunda vuelta. En el Ecuador pasó con Rodrigo Borja, que habiendo ganado la primera vuelta, perdió la segunda vuelta frente a León Febres Cordero. La tercera, que Petro tiene muchos puntos débiles, como haber estado un fin de semana, una foto con Pablo Escobar, y haber dicho públicamente que admira al señor Hugo Chávez. Entonces, el peligro que la democracia colombiana tan sólida se pierda en Petro es muy grande. ¿Por qué subió Petro? Porque los gobiernos de derecha a veces no pueden hacer los cambios sociales y eso genera que suba, pues, digamos, por esos cambios importantes. Pero el segundo no es la persona allegada al gobierno de Duque, sino que es el señor Hernández. Rodolfo Hernández, que es un contradictor y además pues, ha insultado prácticamente al gobierno actual del presidente Iván Duque. Totalmente, y habla muy claramente, muy frontalmente, ha sido a su vez alcalde de Bucaramanga, tiene una votación muy importante y si el tercero y el cuarto en esa elección le dan los votos o se logran traspasar los votos, el señor Hernández será el nuevo presidente de Colombia. Ojalá.
Son 5 millones de votos de Federico Gutiérrez, ex alcalde de Medellín, que representa a la centro derecha, y también de Sergio Fajardo, casi 1 millón de votos, quien ya fue candidato a la presidencia anteriormente. Lo que buscan es tener 12 millones de votos para asegurar, dicen, gobernabilidad y respaldo de los colombianos si gana el señor Rodolfo Hernández. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros en Fernando Aguayo América. Recuerden que tienen una cita la próxima semana a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Cuando uno se encuentra muy mal administrado, por lo tanto equivocado, un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general.